Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Nicole y hoy día les voy a decir qué episodios de Once Upon a Time tienen que ver si eres fan de Caperucita Roja. Así que comencemos, porque Once Upon a Time es una serie que merece ser recordada. Esto se ve con palomitas. Para quienes no han visto la serie, voy a hacer una muy breve sinopsis para explicar de qué trata. Esta es una serie en donde vemos a muchos de los personajes de nuestros cuentos clásicos de la infancia, como Blancanieves, La Sirenita, Cenicienta, y también muchos libros, como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Sin embargo, esta serie cuenta sus historias de una manera diferente, haciendo que tengan giros muchas veces macabros e inesperados. En este video voy a hablar acerca de qué episodios debes ver si eres fan de Caperucita Roja. El primero es el episodio 15 de la temporada 1, que literalmente se llama Caperucita Roja. Aquí vemos que David sigue siendo sospechoso de la desaparición de Catherine en Storybrooke. Mientras tanto, Ruby renuncia a trabajar junto con su abuelita en la cafetería porque se cansó y empieza a trabajar con Emma como su asistente. En este momento, Emma obviamente está investigando acerca de la desaparición de Catherine y ahí es donde se da cuenta que Ruby es muy buena detective y es muy buena siguiendo pistas, la cual es una cualidad que ella todavía tiene de haber sido Caperucita Roja, porque recordemos que ella, cuando estaba en el bosque encantado, al ser Caperucita Roja, también era el lobo. Así es como Ruby en medio del bosque encuentra un cofre y dentro de este cofre encuentra el corazón de alguien. Y pues Ruby así se da cuenta que ella podía ayudar como algo más que una asistente, porque en este episodio también nos damos cuenta que ella se siente insuficiente ayudando como una asistente tanto en Granny's como contestando los teléfonos en la oficina del sheriff. Así que ella por fin puede sentir que verdaderamente está dando un trabajo de valor. Pero al final termina volviendo con Granny porque se da cuenta que el empleo que tenía de asistente, en el que en un buen día malograbas la vida de una persona, no le hacía feliz. Así que regresa y se reconcilia con Granny. Esto pasa en Storybrooke en el presente. Mientras tanto, en el pasado nos muestran cómo fue la vida de Caperucita Roja. Ella vivía con su abuelita en medio del bosque en una cabaña. En esta cabaña la iba a visitar su enamorado Peter. Sin embargo, ella no podía salir a verlo porque muchas veces era de noche, había luna llena y ahí nos explican que hay un lobo que anda suelto y que anda desviviendo a un montón de personas del pueblo. Así que su abuelita no la deja salir. O al menos eso es lo que nos hacen creer al inicio. Su abuelita siempre le decía a Caperucita Roja que nunca se quitara su capucha roja o su caperuza roja, porque el rojo repele a los lobos. A la mañana siguiente, Caperucita Roja conoce a Blancanieves, ya que ella se había refugiado en el granero que tenía. Y se hacen amigas, aunque Blancanieves no le dice su verdadero nombre. Le dice que es Mary o Margaret. Guiñito. Se ve claramente una comparación entre ambas versiones, Caperucita Roja en el Bosque Encantado y Ruby en Storybrooke, ya que ambas querían huir, querían algo más que la vida que tenían. Caperucita Roja, viviendo con Granny, quería algo más, quería irse con Peter, mientras que Ruby en Storybrooke quería algo más que trabajar en una cafetería con su abuelita. Y pues lo consiguió yéndose a trabajar con la alguacil que era Emma. Aunque al final se dio cuenta que verdaderamente eso no era lo suyo y sí era feliz trabajando en la cafetería de Granny's. Cuando exploran el pasado y vemos la vida de Caperucita Roja en el Bosque Encantado, vemos que todos los del pueblo están planeando reunirse para desvivir al lobo. Y ahí es donde nos enteramos que la abuelita ya había tenido un encuentro muy cercano con este lobo, ya que mostró rasguños que ella había tenido porque el lobo desvivió a su padre y a sus hermanos enfrente de ella muchos años atrás. O al menos eso es lo que la abuelita le dice a los del pueblo, porque después, cuando la abuelita y Blancanieves estaban buscando a Ruby, ella le comenta a Nieves que ella también había sido un lobo en su juventud, pero que ya con los años lo único que le queda de lobo era el olfato. Así que lo único que les dice a los del pueblo es que se escondan. Es una criatura que no pueden desvivir, que cuiden a sus niños y que se cuiden ellos solos y que dejen pasar la luna. Pero en realidad ella lo dice para que no le hagan daño a Ruby. Encima Ruby tampoco sabía que ella era el lobo, así que eso la hacía estar más indefensa ante todo el pueblo que trataba de desvivir al lobo. Hay un momento luego en el que nos muestran a Caperucita y Blancanieves yendo a buscar agua. Entonces cuando van, ven el pozo en lugar de lleno de agua, lleno de sangre. Y luego atrás del pozo ven que hay un montón de personas desvividas. Entonces, al ver unas huellas del lobo, deciden seguirlas para ver hacia dónde iban. Y se dan cuenta que esas huellas conducían hacia la ventana de Caperucita Roja, a la cual Peter, su enamorado, fue a visitarla
la noche anterior. Lo primero que piensan es que Peter es el lobo. Entonces Caperucita se reúne con Peter para decirle lo que ella y Blancanieves estaban pensando. Lo que se les ocurre es: vámonos tú y yo juntos y cada luna llena te amarro con cadenas para que no le hagas daño a nadie. Entonces hacen eso. En la siguiente luna llena, pensando que Peter era el lobo, Caperucita lo amarra con cadenas a un árbol y justo ahí es donde todos, Blancanieves y Peter y la misma Caperucita, se dan cuenta que ella era verdaderamente el lobo, aunque para Peter fue muy tarde, ya que como estaba encadenado y ella al convertirse en lobo estaba sola con él, lo desvive. Justo en ese momento es donde llegan todos los del pueblo. Llega Granny y llega Blancanieves. Granny le lanza una flecha con punta de plata para poder derribar a Ruby, convertida en lobo. En ese momento Blancanieves le pone su caperuza roja a Ruby, porque también Granny nos cuenta que esa caperuza la mandó a hechizar para que pueda usarla Ruby y no se convierta en lobo durante las fases de la luna llena. Ruby vuelve a ser humana y se da cuenta de la realidad. Ve a Peter desvivido, pero no tiene tiempo de procesar nada porque ella y Blancanieves tienen que huir antes de que los del pueblo lleguen y se den cuenta de quién era verdaderamente el lobo. Eso hacen y Granny es la que se queda a lidiar con las personas del pueblo. Esto fue el episodio Caperucita Roja. El siguiente episodio que tienes que ver es La criatura de la luna. Es la primera luna llena que Ruby va a pasar en Storybrooke desde que se rompió la maldición. Así que ella no está muy segura de poder controlarse, ya que lleva 28 años, gracias a esta maldición, sin convertirse en lobo. La caperucita roja de Ruby no aparecía, así que ella y Granny deciden tomar medidas para proteger a Ruby del pueblo y al pueblo de Ruby. Ella y Granny preparan un refugio para poder encerrarla durante toda la noche, le ponen comida y sellan completamente ese refugio. Cuando pasa la noche, a la mañana siguiente, cuando Granny va a buscar a Ruby, se da cuenta de que todo el refugio está hecho un desastre y que Ruby logró salir. Entonces pide ayuda a David, la buscan y la encuentran dormida en el medio del bosque y no recuerda nada, justamente como le pasaba en el bosque encantado cuando ella se convertía en lobo. Después de esto encuentran a Billy, quien era un chico que le había pedido salir a Ruby, desvivido. Así que todo el mundo decide culpar a Ruby y la misma Ruby piensa que fue ella porque no recuerda qué hizo la noche anterior. Lo que sí recuerda es que ella una vez ya desvivió a su enamorado y Billy era una persona con quien ella quería salir. Así que ella simplemente piensa que lo volvió a hacer de casualidad. Por lo que pasó, el rey junta a un montón de personas de Storybrooke para poder linchar a Ruby y desvivirla, porque él decía que era un peligro para todos. Pero en realidad lo que él quería hacer era demostrar que David no era capaz de dirigir al pueblo para que él, el rey, pueda hacer la cabeza y David puedan votarlo. Así que todo esto era un plan. Él verdaderamente había sido el que desvivió a Gus y el que escondió la caperuza roja de Ruby. Cuando David y Granny se dan cuenta de todo esto, vuelve a pasar otra luna llena. Y van donde Ruby, la encuentran convertida en lobo y todo el mundo a punto de desvivirla, pero David la logra tranquilizar y le pone la caperuza roja. Así que no vuelve a pasar nada. Ruby recupera el control y por fin puede volver a disfrutar de ser una mujer lobo. Esto es todo lo que pasó en el presente en Storybrooke. Mientras tanto, en el pasado, es decir, en el bosque encantado, Nieves y Caperucita Roja huyen de los soldados que estaban persiguiendo a Nieves. Huyendo, la caperuza roja de Caperucita Roja se rasga, así que ella tiene miedo de que ya no pueda protegerla a Nieves y pueda correr el riesgo de que ella se transforme en un lobo, así que se separan y quedan en verse cuando la luna llena haya pasado. Pasa eso y a la mañana siguiente ella se da cuenta de que todo estuvo bien, no pasó nada, pero justamente encuentra a un hombre raro que le roba esta caperuza roja y se da cuenta que era un hombre lobo. Él lo llamaba un hijo o una hija de la luna. Él le dice que había una manera de controlarlo para que así no tuviera que temer de su verdadera naturaleza. Así que lo sigue y terminan en una fortaleza donde todos eran hijos o hijos de la luna. Aquí Caperucita encuentra a su madre, así que se da cuenta de que Granny le había mentido respecto a que estaba... El nombre de su madre era Anita y lo que le dijo a Caperucita Roja es que Granny la había robado de su lado y no sé qué. Anita empieza a ayudar a Caperucita Roja para que pudiera aceptar su parte del lobo y así pudiera no olvidar todo lo que había hecho la noche anterior. Prácticamente a lo que le ayuda es a poder asimilarlo y poder vivir con eso. Así que lo practican y Ruby logra recordar todo siendo lobo. Y eso la hace sentir mucho mejor porque así ya no sentía que tenía por qué temer de sí misma. Nieves va a visitarla y la encuentra en un refugio lleno de hombres y mujeres lobo.
pero Caperucita, al decirles a todos, oye, tranquilos, ella es mi amiga, no le hagan nada, pues paran con sus ataques. Pero el problema es que a Nieves la siguió la Guardia Real, y en eso Caperucita tiene una incógnita que descifrar. La mamá de Caperucita, convertida en lobo, estaba a punto de desvivir a Nieves. Entonces Caperucita tiene que decidir: o se queda con su mamá y deja que desvivan a Blancanieves, o la defiende a Blancanieves de su mamá. Y obviamente todos sabemos que decide defender a su amiga. Y así es como Caperucita desvive a su mamá, defiende a Nieves y huyen las dos. La familia no siempre es de sangre, sino son las personas quienes te demuestran lealtad, quienes estuvieron contigo en los momentos difíciles y quienes te apoyaron y quienes están ahí para ti. Caperucita se lo dijo muy claro a Blancanieves: ella no perdió a su familia, sino que la defendió. Así que continúan con su plan inicial, que era buscar una cabaña para ambas y así poder vivir tranquilas. Aquí en este episodio es donde vemos cómo se inició una de las mejores amistades de Once Upon a Time. Blancanieves y Caperucita, o Ruby y Mary Margaret, eran amigas súper leales que tanto en Storybrooke como en El Bosque Encantado se defendían y estaban la una para la otra. Tanto Mary Margaret para Ruby como también el esposo de Mary Margaret para Ruby. Me gustaba mucho la amistad que tenía Ruby con ellos dos. Además, cuando Ruby tenía todos estos problemas en Storybrooke, no solo ellos la ayudaron, también Bella, porque cuando había todo este revuelo porque querían desvivirla, David le dice para que por favor Bella la oculte en la biblioteca porque su oficina ya no era segura, y Bella obviamente le dice que sí, y Ruby no se sentía digna de poder ser ayudada. Entonces Bella le dice: eres mi amiga, o sea, no es normal que un día te enteres de que tu amiga está siendo perseguida.